Bienvenidos a un webinar más del Lab, un webinar más de Sportbiz Lab y de la serie de webinars que hacemos respecto a nuestro programa de Basketball Data Analytics, programa que realizamos junto con Movistar Estudiantes. En la sesión de hoy, suelo adelantar que los minutos previos al comienzo de este webinar ya han sido suficientemente buenos, así que solo espero que siga el mismo nivel. Hoy tenemos la suerte de contar con los principales profesores que los alumnos se encuentran en el máster. Contamos con Raquel Romo, que es licenciada en Físicas y segunda entrenadora del Perfumerías Avenida, aparte de ser responsable de toda la parte de análisis de datos del club. Buenas tardes, Raquel. Bienvenida. También nos acompaña Luis Giera, que es en este caso es licenciado en Matemáticas, es entrenador de la República Checa, en la Federación de la República Checa, y entrenador de los Caledonian en la British League. Muy buenas tardes, Luis, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, un placer. Y contamos también con Frank Camba, director académico del máster, persona que está a cargo de que todo esto salga tan bien como siempre y que, lógicamente, pues tiene que ser licenciado en Físicas porque va de suyo, ¿verdad, Fran? Sí, aquí estamos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues mientras estábamos trabajando en la preparación del webinar, y si os parece vamos a hacer una pequeña introducción que yo creo que va a seguir la norma general de lo que es esta sesión, que es los cambios que tenemos en la segunda edición del máster. A lo largo de la primera edición, el objetivo del programa era la formación y la capacitación del estudiante para ser analista de datos en un club de baloncesto de élite. Labor que creo que se ha realizado de una manera más que adecuada, pero que también nos ha llevado a replantearnos la segunda edición, la edición que ahora comienza, y que tras ver los resultados hemos decidido en abrir una segunda especialización. De tal manera que el estudiante, llegado el momento, puede elegir si su formación la quiere dirigir hacia una especialización en análisis de datos 100%, convirtiéndose en un perfil de analista de datos en un club de baloncesto o en una entidad dedicada al baloncesto, o bien prefiere seguir una especialización hacia el área deportiva, en el cual el objetivo de este programa se enfocará en que el estudiante tenga el conocimiento adecuado del alcance y las capacidades que tiene el uso del dato y las tecnologías alrededor del dato para aplicar en una planificación y en un desarrollo de la actividad de dirección y coordinación de un club o de un equipo deportivo. Así que, si queréis, yo planteo la primera pregunta, ya nos conocemos todos, que sería, ¿qué diferencias veis entre los conocimientos que debe tener un entrenador y versus los conocimientos que se le exige a un analista de datos? ¿Quién me puede responder a eso? ¿Por dónde queréis empezar? Luis, que es el entrenador ahí. Bueno, sí que es verdad que bueno, la diferencia es mucha, ¿no? Primero, es que las tareas que se le encomiendan a cada uno es totalmente diferente. Primero también hay que ver qué perfil, ¿no?, de entrenador es, ¿no? Si es un entrenador asistente o un entrenador principal, ¿no? El entrenador principal es el que toma todas las decisiones en un staff técnico, todas las decisiones. Al final es el que tiene la máxima responsabilidad, ¿no? Entonces, de lo que se trata de ayudar al máximo al entrenador principal a tomar las decisiones. Y al mismo tiempo, el staff también lo que debe hacer es intentar que el entrenador esté preocupado solamente de su trabajo y no de otras cosas, ¿no? Esto también pasa a nivel de los jugadores, ¿no? Que cuando más profesional es el equipo, más personas tienen que se encargan de que los jugadores solamente estén pensando en lo que es en la pista, ¿no? Esto lo explicaba muy bien en una entrevista que dio Jonathan Giraldez, que es era el entrenador el año pasado de las chicas de fútbol del Barcelona, que ganó el campeonato, la Champions League, ¿no? Y lo explicaba muy bien, ¿no? Que el cambio era de profesionalizar el staff, en el sentido de que cada uno hace su trabajo y el jugador se dedica a lo que es específicamente profesional, ¿no? Para
para lo que le pagan, que es para estar en la pista, ¿no? Y a nivel de staff pasa lo mismo, ¿no? Entonces, un analista se debe dedicar a lo que hace referencia a su, digamos, su cargo, ¿no? Que es analizar los datos para que el entrenador al final, ayudar al entrenador a que tome la mejor decisión posible. Ayudar al entrenador y al staff. ¿Vale? Vale, pues ahora, si os parece, reformulo la pregunta y se la paso a Fran o a Raquel, en este caso, que es, ¿cuáles creéis que son los conocimientos adecuados o básicos que un entrenador tiene que tener sobre el uso del dato para que esa relación que hay, es decir, de la misma manera que, como Luis ahora acaba de explicar muy bien, que la labor del analista sea la adecuada, ayudando al entrenador a tomar decisiones, desde un plano estratégico, ¿qué conocimientos debe tener un entrenador también para poder maximizar esa relación con el analista de datos y poder sacar el mayor partido al uso del dato en un equipo? O transferimos esa información a un director deportivo. ¿Qué formación o qué conocimiento debe tener un director deportivo sobre el dato para poder obtener mayor rendimiento a la hora de implementarlo en un día a día? Venga, voy yo. A ver, yo creo que un entrenador, un director deportivo, cualquier persona que al final tenga capacidad de decisión en el club, ¿no? Que tome decisiones, tiene que saber qué le pueden aportar los datos. Y para saber qué le pueden aportar los datos, yo siempre hablo un poco de nuestra parte del trabajo también tiene que ser un poco didáctica, ¿no? De transmitir qué le podemos aportar a cada área del club. Que incluso preparador físico, director deportivo, entrenador, algún otro miembro del staff que a lo mejor con un proceso de decisión, parte de la decisión pase por él. Entonces, aunque el entrenador o el director deportivo no sepan o no tengan el conocimiento técnico, pues, para extraer los datos, procesarlos, saber de dónde vienen, presentarlos adecuadamente, sí deberían saber cómo es la naturaleza de ese proceso, o sea, todo lo que hay detrás y llegar a un punto de, a lo mejor, creatividad para proponer pues alguna mejora, alguna innovación, incluso alguna métrica nueva, ¿no? Algún dato nuevo que se pudiera recoger, que se pudiera procesar y que le ayudase a él a tomar mejores decisiones. Entonces, al final, bueno, es como todo, ¿no? Como, igual que la preparación física, ¿no? El entrenador está en contacto con el preparador físico todos los días y no tiene que tener el conocimiento que tiene el preparador físico, pero sí tiene que saber cómo hace las cosas, qué cosas hace, o sea, tiene que tener un conocimiento para saber qué le puede pedir al preparador físico, qué puede dar la preparación física, el fisioterapeuta, el médico. O sea, es una profesión tan poliédrica y con tantos frentes abiertos, ¿no? Que bueno, al final necesita saber un poco de todas las áreas en las que está tocando todos los días para poder tomar la mejor decisión posible, por lo menos la decisión más razonada posible. En eso que comentas, precisamente Kiko Llaneras, periodista del País, especializado en datos y profesor también del máster, en una sesión hablaba del concepto de hibridación o el concepto de director de orquesta, que él entendía que con la evolución del dato, él creía fervientemente que la implementación del dato en el deporte era un aspecto generacional y que a medida que vayan pasando los años, el dato se incorporará cada vez de una manera más fuerte. Él consideraba que tarde o temprano el concepto de analista de datos se iría hibridando con el concepto de entrenador, se asemejaría mucho, y él entendía que el entrenador principal sería una especie de director de orquesta que, como tú bien decías ahora, Fran, sabría algo de nutrición, conocería algo de exploración física, lógicamente tendría que conocer el alcance del dato, de tal manera que fuera utilizando a su equipo para conseguir el mayor de los rendimientos. ¿Vosotros lo veis así también?
Sí, yo en este caso voy a hablar también un poco por mi propia experiencia de como entrenador ayudante, pues también hacer esa labor un poquito de análisis de datos y de esa transferencia, porque al final yo creo que una palabra clave aquí es esa transferencia de lo que analizamos a lo que ponemos en la pista, ¿no? A lo que nos puede dar lo que estamos analizando, ya sea pues desde el papel de entrenador o desde más arriba, desde los despachos, si hay que fichar a un jugador, pues lo que nos están diciendo los datos y hacia donde nosotros enfocamos nuestra filosofía, ¿no? de equipo. Entonces, creo que esa transferencia hace pues sí, que haya híbridos, ¿no? Y que ese papel de analista pueda ser compartido por el entrenador, porque al final una clave es el conocimiento del negocio como tal, ¿no? Que en este caso el negocio nuestro pues sería el entrenamiento, el baloncesto. Entonces, conocer detalles de baloncesto te va a permitir que esa transferencia de lo que has analizado a la pista sea más sencilla y más adecuada, lo que decía Fran, ¿no? La decisión más adecuada, facilitar esa toma de decisiones de entrenador. Y siguiendo contigo, Raquel, si te parece bien, ¿ves diferencias con tu experiencia, la experiencia que tú has tenido en competiciones federativas? Sí. ¿Hay mucha diferencia a la hora de aplicar el dato o a la hora de competir, aplicarlo en un equipo versus aplicarlo en una federación? Bueno, en este caso la mayor diferencia es el tipo de competición, que claro, en el equipo tú es una competición de una temporada, entonces tienes tiempo de analizar diferentes cosas. En el caso de la federación son competiciones de una semana, que es cierto que tienes la preparación, que eso te puede ir dando información, pero la competición en sí es una semana, son 3 días partido día tras día y a lo mejor hay un día de parón y vuelves a competir, otro día de parón y vuelves a competir. Entonces yo creo que la duración de la competición es lo que marca la diferencia del uso de un análisis u otro en este caso. Vale, ahora pasamos... Yo quería, en esto, si puedo añadir una cosa, es el hecho de que, primero, es muy importante que el analista, la persona que se encarga del análisis de datos, como comentaba Fran antes, sepa transmitir, sepa culturizar al staff. Es decir, sepa cómo transmitir su información. ¿Por qué? Porque muchas veces, claro, la situación ideal es que el jefe, ¿no? Como comentabas, pues sepa un poco de todo, ¿no? Sí, pero esto no es siempre así. Es decir, esto no es siempre así. Y entonces es muy importante que desde el analista de datos sepamos primero transmitir nuestro conocimiento y poco a poco ir culturizando al staff. Esto por un lado. Y por otro lado, al final, al entrenador lo que le va a gustar, lo que va, digamos, a cogerse de la mano, del brazo del analista, si ve que le es útil en su día a día. Es decir, si ve que aquello que le está, que tú le estás transmitiendo, uno, lo entiende y dos, ostras, es que sirve para el equipo. Es que lo que me está diciendo aquí, luego lo aplico en los partidos, me ayuda a ganar, me ayuda a que el equipo rinda mejor, me da un análisis objetivo de aquello que yo también estoy viendo en la pista. O sea, que al mismo tiempo muchas veces nos encontramos con muchos, digamos, diferentes niveles de staff, ¿de acuerdo? Y tenemos que ser capaces de adaptarnos al nivel cultural, al nivel no cultural, sino de cultura del número, ¿vale? Del staff. Y luego también tenemos que ser capaces pues, de intentar transmitirlo de una manera que el entrenador lo coja como suyo, ¿no? Como que le es útil, ¿vale? Sí, yo ahí un poco recogiendo, yo creo que por lo menos la tendencia que veo yo es cada vez me parece que se invierte más tiempo en analizar y en tomar más datos de tu propio equipo y de profundizar mucho más en lo que hace tu equipo y balancear eso, o sea, dejar menos tiempo a lo mejor a analizar al rival, ¿no? Porque
en el tiempo disponible que hay, a lo mejor hace unos años, cuando yo me incorporé a Obradoiro y se veía esto como voy a saber todo del rival, voy a intentar ver qué puntos débiles tiene, qué puntos fuertes, que desde un punto de vista analítico, no es que se haya dejado de hacer esto, ¿no? Pero a lo mejor mirábamos mucho menos de lo que yo creo que se mira ahora para nosotros mismos, ¿no? O sea, se trocea mucho más lo que hace tu equipo en la pista, tienes mucho más control de lo que puedes hacer, de las cargas de entrenamientos, de qué situaciones entrenas y cuáles no, de qué jugadores, tienes datos físicos de los jugadores con los GPS, qué jugadores hacen determinadas tareas y no. Y me parece que hay yo creo que una clarísima tendencia a invertir cada vez muchísimo más tiempo en fijarte más, no sé, Raquel y Luis, pero yo creo que hay, pero además en general, ¿no? Que cada vez se miden más cosas de tu propio equipo. Totalmente de acuerdo. Sí. Vamos, por lo menos en nuestro caso sí que hemos evolucionado a eso. Se ha aumentado también lo que se coge del rival, pero mucho más centrado en nosotros. Y también creo que hemos ido avanzando pues con el paso del tiempo a estos datos que recogemos de nuestro propio, a encontrarle más aplicabilidad en pista, ¿no? Entonces, un poco va al hilo de lo que habéis dicho antes, de convencer a ese entrenador de llevarte a tu terreno, pues creo que con tu propio equipo, al final, el uso de los datos, que es una herramienta, ¿no? Que tiene que certificar un poco lo que estás viendo en la pista, pues con tu propio equipo es una manera más sencilla de llegar a ese entrenador, a que confíe y a instaurar esa cultura del dato. Puede ser, desde un punto de vista de gestión, puede ser también porque las fuentes de información son más accesibles internamente respecto a los datos que puedes extraer de los competidores. ¿O es simplemente por pura estrategia? Bueno, es que hay datos que tienes que tomar a mano. O sea, es que no te queda, con la tecnología que hay ahora mismo, no te queda otra opción, ¿no? Entonces, es súper importante a nivel logístico de organización y de no estresarte demasiado durante la temporada, que en el mes de julio decidas qué vas a medir de tu equipo, ¿no? O sea, con el staff, sabiendo a dónde puedes llegar y los datos que puedes recoger, saber qué vas a medir. Y no que en la jornada 3 decidas, tío, es que podríamos haber medido esto también, ¿no? Entonces, es un proceso bastante importante de pretemporada, elaborar ese documento, ¿no? Y claro, es que el control lo tienes sobre tu equipo. O sea, tú sabes cómo, el staff sabe a qué quiere jugar, cómo quiere jugar, qué roles tienen que ser importantes, la distribución de minutos de los jugadores, qué jugadores pueden estar juntos, cuáles no, a qué velocidad te gustaría jugar, si quieres ir al rebote o no. O sea, hay un montón de parámetros que tú al principio pones sobre la mesa técnica y tácticamente para que tu equipo intente jugar así. Entonces, en función de eso, decides unos parámetros para medir, para recoger datos y para medir si realmente eso lo estás llevando a la pista y si hay cosas que tienes que corregir. Entonces, me parece que el coste, inversión de tiempo y retorno que tiene para el staff, por lo que decía ahora Raquel, ¿no? Además es como mucho más, une mucho mejor el dato propio de saber qué quiero hacer y cómo estoy rindiendo en eso que quiero hacer y tenerlo bien presentado y bien toda esa información bien estructurada, pasársela al cuerpo técnico. Entonces, al final, la toma de decisiones va a ser como mucho más fluida, ¿no? Mucho más directa y mucho más alegre que si dedicas mucho más tiempo pues, a analizar el rival, que tienes mucho menos control sobre él, ¿no? Entonces, analizas al rival de, bueno, todo lo exhaustivamente que puedes
Y un ejemplo muy tonto y muy genérico. Y se te planta en zona 40 minutos de partido, ¿no? Y se te va el garete todo el... Entonces como tienes mucho más control sobre lo que haces tú, me parece que el retorno es mucho mayor ahí. Y pues siguiendo con lo que tú planteas, Fran, que me parece muy acertado, ¿cuáles creéis que son esos factores clave que a lo mejor pueden sentar las bases para crear un análisis del rendimiento, para ir estudiando el rendimiento de un equipo? El factor clave es que la cadena esté bien ajustada y haga la labor de transmisión que tiene que hacer. Es decir, Fran, si, se nota que has estado viendo la vuelta esta semana atrás. si el equipo, joder, si estás en Tenerife y el equipo quiere jugar lento, pues entonces tienes que medir unas cosas o tienes que poner mucho más el foco en medir determinadas situaciones que si estás como Rafa en Valencia y sabes que Pedro Martínez va a querer jugar a toda velocidad, va a querer ir al rebote ofensivo con un montón de jugadores, entonces tienes que poner la atención en medir otros parámetros, ¿no? Entonces todo depende del staff y después un poco recogiendo algunos comentarios que se hacían antes también el contexto influye, ¿no? Si el staff el analista, si lo trae el entrenador, si es una demanda de entrenador, si el analista está en el club, llega un entrenador y a lo mejor tu tarea es más complicada porque tienes que convencer, ¿no? al entrenador de que el trabajo es útil para él. Entonces es que hay muchísimas variables Por eso es súper importante. Yo creo que, gran parte del trabajo, igual que técnica y tácticamente, mucha parte del trabajo se hace en pretemporada. En el análisis de datos igual. Si dejas bien sentadas las bases con una buena documentación de qué vas a hacer durante el año, que no te cambien el entrenador y mucho mejor. Luis, Raquel, ¿estáis de acuerdo con Fran? ¿Tenéis otra visión, otros factores? Yo quería añadir que al final el entrenador español es un entrenador pues que ha dado saltos de calidad en base a qué, ¿no? En base al estar convencido de lo importante que es construir el equipo, ¿no? Construir el equipo en el sentido de desarrollar a tu equipo, ¿no? A tus jugadores y a tu equipo. Y esto solamente se hace en base a un buen análisis del propio equipo, ¿no? Si el entrenador pues, se dedica a analizar el rival, pues perfecto, tú competirás cada partido, pero el equipo estará en el mismo, ¿no? O sea, si solamente se dedica a analizar al rival, eso no significa que los de aquí no analicen al rival, ¿eh? O sea, se hacen las dos cosas, pero sobre todo lo que se intenta, y es lo que ha dado, digamos, el salto de calidad a lo que es el entrenador español, ¿no? Que ahora no solamente está aquí, sino que está alrededor de toda Europa, de todo el mundo, podríamos decir, que es cómo construimos el equipo, ¿no? Cómo desarrollamos al equipo. Y esto se basa en análisis, en nuestra parcela de los datos, en analizar a nuestro equipo. Sí. Raquel, ¿quieres añadir algo? Siguiente pregunta. Dale, siguiente porque lo han explicado perfecto. Pues yo voy a seguir tirando del hilo. Luis, has mencionado una cosa que me resulta muy interesante porque en mi cabeza yo la veo separada. Yo siempre, pues cuando en tertulias, comentarios, de estos que nos gusta a todos, se habla mucho del entrenador que es capaz de construir un equipo porque tiene la capacidad de identificar talento y tiene esa visión de unir las piezas que son jugadores para alcanzar el top, ¿no? Que es la construcción. Y después hablamos del desarrollo del talento, que es el rendimiento. Para mí, mientras tú has estado ahora comentando, yo veo la unión de ambos. Construcción de un equipo a través de la identificación del talento y selección del talento para que encajen adecuadamente en base a la estrategia que quiere implementar el entrenador en la cancha, versus desarrollo de ese talento que está, para mí, linkado directamente con el rendimiento que se puede alcanzar uniendo el desarrollo individual de cada jugador. ¿Se aplica de manera diferente el dato
en la identificación y captación de talento y en el rendimiento? Bueno, se aplica completamente, entre comillas, diferente, ¿no? Puedes utilizar, digamos, recursos, estrategias compartidas, ¿no? Pero al final, cuando tú lo que buscas es captar el talento, ¿no? Es lo que llamamos el recruitment, ¿no? El fichar a los jugadores, al final, el fichar el talento, pues utilizas muchos métodos, ¿no? Entre los cuales puedes utilizar el análisis de datos para obtener información, ¿no? Y esto es una parte muy importante, o sea, no nos negaremos, ¿no? Es clave fichar buenos jugadores y que los jugadores te encajen en una filosofía que tú tengas, ¿no? Y que los jugadores sean de la mayor calidad posible, porque al final intentarás desarrollarlos en su nivel, ¿no? Entonces, como más nivel lleguen, pues si los intentas desarrollar, pues más nivel te darán al final también. Y luego es un encaje de piezas, ¿no? Es decir, cuando haces el recruitment, digamos, el scouting individual de los jugadores que buscas añadir a tu equipo, pues al final es muy importante las individualidades, pero el encaje de todas las piezas y saber lo que estás añadiendo en cada posición, saber lo que te falta, lo que tienes, si te falta digamos, un jugador de estas características, ¿no? Que todo eso se puede, digamos, llevar al dato también, pero pues esto también es muy importante. Y al mismo tiempo hay que desarrollar al equipo. O sea, una vez ya lo tienes contigo, hay que desarrollar al equipo. Hay que primero, hay que desarrollar al equipo al mismo tiempo que estás evaluando constantemente al jugador. Porque no solamente se trata de fichar, se trata de decir, esto que hemos fichado o esto que hemos añadido, ¿encaja bien o no encaja bien? Porque al final siempre hay una parte que tú, o sea, una parte muy importante que tú no controlas cuando tú añades a un jugador o jugadora. Sí, aquí también yo creo que es importante, si tú tienes un histórico de la liga en la que estás, de métricas que influyen en la probabilidad de ganar partidos, ¿no? Al final tú sabes que si no fichas o no completas el equipo con jugadores que te aporten en esas métricas, las papeletas que tienes para perder partidos, o sea, estás comprando mucha papeleta para perder partidos, ¿no? O sea, eso puede ser un buen nivel, ¿no? Para aportar desde los datos. Y después yo creo que hay dos detalles. Aquí a la hora de fichar evidentemente entra el entrenador. Bueno, me gustaría pensar que casi siempre entra el entrenador en la toma de decisión. A veces supongo que no entrará el entrenador en esa toma de decisión, pero entra otra figura que es el director deportivo, ¿no? O sea, el director deportivo no entra en la pista, pero el entrenador sí entra en la toma de decisión de dirección deportiva, ¿no? Y yo creo que aquí el dato tiene para dirección deportiva la capacidad de hacer dos cosas. Filtrar jugadores, descartar jugadores que ya, o sea, sabes que no me van a servir o sea, que no puedo contemplar para fichar en el puesto que tengo que fichar, y complementar la información del jugador que esté siguiendo. Sí, hablo siempre desde el punto de vista del dato, ¿eh? Siempre o sea, no me olvido de mirar el vídeo o entrevistarse con el jugador o pedir referencias, o hablo exclusivamente desde el dato. Muchas veces que tú sabes que necesitas fichar un perfil de jugador que te dé unos mínimos en unas cuantas características. Entonces ahí, si manejas una base de datos de jugadores con evolución en los últimos años, pues tienes un trabajo de filtrado bastante interesante para un director deportivo. Pues voy a seguir por ahí, Fran, porque algo que nos está pasando con algunas de las entidades, con algunos de los clubes, federaciones con las que hablamos también, para que nuestros estudiantes hagan prácticas, nos plantean la situación de qué ocurre en las categorías de base. ¿Se puede utilizar el dato? ¿Se puede aplicar el dato a la hora de ayudar al desarrollo del talento en categorías de base? Es que ahí estoy un poco alejado,
de la categoría. O sea, realmente no utilicé nunca, o sea, el trabajo que se me encomendó o que estuve haciendo estos años nunca fue enfocado a las categorías de base, ¿no? Entiendo que sí, que claro, que forma parte de, enfocado a lo mejor de otra forma, quizá no tanto como para evaluar rendimiento, sino como para detectar posibles focos de mejora del jugador, pero claro, evidentemente tiene un valor el dato en la formación, lógicamente. Lo que pasa es que a veces es peligroso. Sí, bien enfocado, claro. Sí. Aquí hay dos cosas, yo para mí. El primero es que tienes datos, o sea, para mí la formación debe ser en datos que tú captures, es decir, datos que a ti te interesen para el desarrollo de los jugadores y las jugadoras, pues poder controlar, ¿no? Y son datos internos del propio equipo. Yo estoy bastante en contra de los datos externos, es decir, de que datos que en una edad donde ellos no entienden, o sea, ni ellos ni sus familias entienden digamos, lo que es el valor de este dato estadístico, que sea un dato público, ¿no? Además, aquí está el tema de que tú los datos que son públicos, seguramente habrás dado permiso a las familias para que estos datos sean públicos, pero luego está que tú no puedes manipular los datos. Es decir, aquí es un tema un poco delicado, es un tema un poco delicado a nivel legal, pero al mismo tiempo pienso que en ciertas categorías no se debería ni, en mi opinión personal, de que el dato sea realmente público para que todo el mundo lo vea. Es decir, para que todo el mundo lo vea y opine sobre, o sea, opine o dé su opinión sobre o influya o... Entonces, yo sí que pienso que, por ejemplo, un dato muy importante en categorías de formación es no tanto datos de rendimiento, sino datos de uso. Es decir, en la categoría de formación no importa tanto el hecho de que el jugador rinda o no rinda, sino que el jugador, digamos, use o no use un concepto, una idea, una métrica, valorada en una métrica determinada, ¿no? Por ejemplo, queremos, bueno, que los jugadores tiren de 3, ¿no? Pues no importa si meten o no meten cuando tengan 14 años. Lo que importa es si usan o no usan este tiro, ¿no? Este tipo de tiro. Cuando tengan 16 años, 14 aún son pequeños, pero con 16, por ejemplo, ¿no? O yo, por ejemplo, consideraba importante cuando estaba en formación el saber qué jugadores, que en aquel momento eran jugadores de proyección, qué porcentaje de uso tenían de sus posesiones, ¿no? Es decir, si eran jugadores que realmente estaban implicados en el juego del equipo o que estaban en la pista, pero realmente no tocaban balón, ni tiraban tiros, ni nada, ¿no? Y estos eran aquellos que queríamos potenciar para que subieran al primer equipo. Bueno, pues aquí tenemos un problema, ¿no? Entonces, son datos no de calidad, sino más de cantidad, que los de calidad también los puedes hacer servir, pero son más datos de saber que este jugador o jugadora está participando de un programa de desarrollo, y para participar en un programa de desarrollo tiene que usar, o sea, tiene que participar, ¿no? Tiene que formar parte de la estrategia de desarrollo del club. Y que mira la variedad también, ¿no, Luis? Variedad de las cosas que hace, que es capaz de hacer el jugador. Exacto. Yo pienso que esto era muy importante, ¿no? Para mí, por ejemplo, que perdía 3 balones, pues perdía 3 balones. Perdía 4 balones, no pasaba nada. Es decir, lo importante era que el jugador se equivocara, ¿no? Se equivocara porque aprendiendo del error era mejor jugador y jugador. Perdón, No. Lo que yo estoy totalmente de acuerdo y estoy muy a favor de usar el dato de esa manera en cantera. Aunque muchas veces te puedes encontrar en situaciones en las que tienes menos medios, pero es cierto que si haces todo ese análisis previo de qué medir, no vas a chocarte contra un muro, vas a poder centrarte. Por supuesto, no puede ser la misma cantidad que utiliza un equipo profesional, pero si te centras en 2 aspectos de mejora de tus jugadores, pues sí que podrás, con los medios que tengas, no hace falta nada espectacular, tener esos datos medidos y sacar un análisis que te ayude a potenciar las capacidades de tus jugadores y al desarrollo de tu equipo, aunque sea en cantera.
Sí, yo creo que lo que acabas de comentar, Raquel, y también tenemos un comentario de Ander, que nos está comentando que él cree que las dudas que se generan sobre el uso del dato como herramienta de formación, desarrollo y talento es más por la falta de experiencia o de metodología a la hora de aplicarla, ¿no? Que, como bien decían Raquel y Luis ahora, para evitar lo peligroso que mencionaba Fran, pues que exponiendo el foco de manera adecuada y creando la metodología adecuada, sí que se puede aprovechar, ¿no? Y hace un comentario respecto al vídeo, que nadie se plantea si los vídeos son positivos y negativos, pero bueno, eso ya entraríamos en otros aspectos donde ya entran, creo que, temas casi de educación de la persona y el deportista en adolescentes, que yo creo que eso es un tema también que se nos escapa y que habría que tener cuidado con él. Es mi opinión personal también, vamos. Si queréis, seguimos y yo os preguntaría, hemos pasado por la construcción del equipo, que estábamos hablando ahora, la identificación y la captación de talento. ¿Qué peso debe tener el dato versus los intangibles en un jugador a la hora de ficharlo? Esta semana coincidí en un partido con un director deportivo y él me manifestaba que él a la hora de seleccionar jugadores o de entender el encaje de jugadores dentro de una estrategia del equipo, que para él el dato no era tan relevante, puesto que él consideraba que en la dinámica de un equipo los intangibles son más importantes que el dato en sí. ¿Qué pensáis a este respecto? ¿Cómo ponderaríamos el dato en una selección de jugadores? No es fácil. No, es que no se trata, yo creo que no se trata de dar un número, ¿no? O sea, más que cuantificar, supongo que será cualificar, ¿no? O sea, tú realmente como responsable de incorporar o de intentar incorporar talento a tu plantilla, de poner talento en la pista, aparte de todo el conocimiento que tengas de baloncesto que puedas detectar a través del vídeo, toda la información que puedas recopilar entrevistando a exentrenadores de ese jugador o a agentes o a gente que haya tenido contacto con ese jugador, que te pueda dar referencias sobre él, entrevistarte con él, conocer cuáles son sus inquietudes, si tiene familia, si se va a desplazar a la ciudad con su familia o no, o sea, tener toda la información posible para saber si el entorno que le vas a ofrecer al jugador es el idóneo para que desarrolle todo su talento. ¿Por qué no vas a incluir un dato bien trabajado, bien recolectado y bien procesado para completar esa información, ¿no? Entonces, más que cuantificar, o sea, saber qué peso tiene o qué valor le doy es ¿por qué no vas a tener la foto completa del jugador, ¿no? Y incluso yo hasta te diría, si el dato te hace dudar de toda la percepción que pudieras tener de ese jugador, probablemente, seguramente estés haciendo un buen trabajo. Pues, ¿qué pensáis a ese respecto, Raquel, Luis? ¿Qué pensáis de coordinar la información de aspectos personales, de comportamiento o emocionales de un jugador versus aspectos puramente analíticos, intuitivos de su incorporación a un juego? Yo creo que tienen que ir de la mano, ¿no? Como también ha explicado Fran ahora. Y luego también porque al final yo creo que son herramientas complementarias, o sea que ninguna elimina a la otra. Entonces creo que eso tenemos que tenerlo ya de inicio, ¿no? Entonces, ahora pongámonos en el supuesto de que vamos a fichar a una jugadora y la información que tenemos, pues de lo que ha comentado Fran, ¿no? De todo lo que
nuestra percepción de videoanálisis, de hablar con entrenadores, etcétera, es una percepción que no es mala, pero nos vamos al dato y vemos que hay un cambio radical, ¿no? Entre a lo mejor el dato histórico. Entonces, bueno, si no hablas con ciertos entrenadores para saber qué ha pasado en ese momento, pues te puedes llevar una impresión errónea, ¿no? Como ha dicho Fran. Entonces creo que tienen que ir de la mano sí o sí. A lo mejor ha pasado un periodo de lesión o de algún aspecto personal que no conocemos y que a lo mejor solo por no complementar lo que estamos viendo en los datos con esa parte de intangibles y demás, pues es cuando podemos cometer el error. Yo creo que tienen que ir de la mano, no es uno independiente del otro. Y yo, lo que comentaba Raquel ahora, ¿no? De contextualizar el dato es fundamental cuando incorporas a un jugador. Luego también no es lo mismo incorporar a un jugador para un equipo de Euroliga, ¿no? Que el bagaje, o sea, que tienes, el mercado es este. Cuando incorporas a un jugador para un equipo, pues de los que tienen que picar piedra, porque aquí hay listado de jugadores que no te los acabas nunca, ¿no? Entonces, yo pienso que es más útil la analítica, el análisis de datos en este tipo de equipos, ¿no? Donde tú necesitas hacer un vaciado, un análisis de todo un montón de jugadores que hay, que además necesitas también, es muy importante también el hecho de analizar pues año a año, ¿no? De tener una base de datos de todos aquellos jugadores que tú has seguido, que tú has ido siguiendo, pero después te llegan muchos jugadores que es que no has visto en la vida, ¿no? Que dices, ¿dónde han salido estos? ¿Dónde han salido? Pues son jóvenes que vienen de la división americana y entonces, bueno, y hacer un filtrado para mí es cuando yo realmente necesito el análisis de datos, porque soy incapaz de verme los miles de jugadores que pueden haber en los listados de los agentes que allí que no te los acabas nunca. Entonces, vamos a filtrar todo esto, a ver con quién me quedo. Y en este filtrado, entonces aquí es cuando empiezo con el tema de ver al jugador. Pero lo primero que hago, si tengo tantos jugadores, es que no puedo abarcar tantos jugadores. Entonces, es analizar los datos y decir, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y ver, a ver también la liga, ¿no? Contextualizar, ¿no? Dónde ha jugado, dónde... Pero claro, para mí eso es un punto importante en cuanto a lo que es el scouting del jugador, ¿no? Y cuando hablamos de scouting, que tenemos el scouting del jugador para captar talento, Sí. hablábamos antes, creo que era Frank, mencionaba cómo había ido decreciendo la inversión de tiempo y esfuerzo en el scouting de equipos. Tomando en cuenta ese decrecimiento, ¿cuáles creéis que son hoy en día los datos más relevantes que se tienen en cuenta a la hora de llevar a cabo el scouting de un equipo? El tuyo propio, sí, dale. El scouting, pero el scouting el recruitment, es decir, para añadir jugadores o el scouting de... No, del competidor. O sea, no es del rival. Del rival. Exacto, del rival, sí. ¿Cuáles podrían ser los factores más destacados que hoy en día se están teniendo en cuenta? No sé, por ejemplo, el otro día, no sé, leía, ¿no? Que cada vez ahora resulta que los aspectos de rebote ofensivo se han vuelto fundamentales y el rebote ofensivo se ha vuelto un tema importante a tener en cuenta, no lo sé. ¿Hay algo que ahora mismo esté destacando por encima de otros a la hora de analizar el rival? Pero va un poco, yo creo que sí, un poco la línea de lo que llevamos hablando todo este rato. Al final es un análisis introspectivo tuyo de saber dónde soy bueno, dónde no soy tan bueno, intentar descifrar dónde me pueden hacer daño y dónde no. Más que destripar al rival, saber cómo te pueden ellos destripar a ti o no. Entonces, al final, es que siempre va, y es mucho más sencillo hacer, es mucho más sencillo, más eficiente, más efectivo y más hacer el análisis siempre desde tu punto de vista, que es lo que controlas.
O sea, lo que puedes hacer tú es lo que controlas, que no desde el punto de vista del rival. Entonces, yo creo que va siempre, por ejemplo, mucho más enfocado a defensivamente, ¿no? O sea, tú, la defensa va a marcar la forma de defender al rival, digamos que la puedes imponer tú como equipo. Si tú atacas de una forma, no sabes qué defensa te vas a encontrar. Entonces tienes que adaptarte un poco a... Entonces, si digamos, si partes de lo que tú haces bien, de lo que tu equipo, tus jugadores hacen bien o no hacen tan bien, pues creo que va un poco evolucionando por ahí el análisis que quieres hacer del rival. O sea, sobre todo, warnings, ¿no? De dónde puede estar un foco de un detalle del partido importante, dónde son especialmente buenos o no, pequeños detalles, ¿no? Que aparte, bueno, un marco un poco general, pero después enfocarte mucho en esos pequeños detalles que te pueden marcar un poco de diferencia. También varía un poco en si es a inicio de temporada o si ya he avanzado un poco a la liga. Por ejemplo, ahora inicio de temporada, yo creo que es importante centrarte un poco en mi caso, liga femenina, ¿vale? Ciertas jugadoras que han cambiado de equipo, pues tú buscas ese pico de rendimiento de esas jugadoras, sabes que ese entrenador de nuevo pues va a buscar ese pico de rendimiento. Entonces, bueno, pues el análisis va a encontrar ese pico de rendimiento de cada jugadora y como ha cambiado de equipo, pues probablemente esas situaciones sean las que tengamos que destruir del rival, ¿no? Entonces, inicio de temporada un poco por ahí y después ya cuando va avanzando tienes mucho más de dónde sacar los puntos fuertes del rival y sus debilidades. Pues si os parece, voy a pasar ya un poquito a preguntas más genéricas. Y hoy no ha podido venir Rafa, como sabéis, estaba invitado, bueno, tampoco ha podido estar Alex, a quien sustituyo yo por baja por enfermedad. Y en el caso de Rafa Jiménez, responsable de datos en el Valencia Basket, pues por un tema de cambios en la agenda de entrenamientos, pues tampoco puede estar hoy. Yo a Rafa le quería preguntar por cómo él dentro del club ve el dato de manera transversal. Sabemos que Rafa también está trabajando, por ejemplo, con el área de comunicación, no está trabajando con categorías de base, no solamente enfocado al primer equipo, y él tiene una visión del dato más holística dentro del club. Y yo quería aprovechar, Luis, que estás tú aquí para preguntarte los meses, tú tienes al final una gran experiencia en España, también trabajas con la Federación Checa, ahora estás en la British League. ¿Notas diferencia del cambio de un sitio a otro o la cultura del dato está igualmente implantada o se gestiona de igual manera? No, hay mucha diferencia. O sea, hay mucha diferencia en el sentido de la cultura que tenemos nosotros aquí, ¿no? Que hemos dado pasos adelante, ¿no? En el sentido de tener, por ejemplo, personas especializadas a nivel ACB, por ejemplo, como Fran o como Rafa, ¿no? Que se dedican exclusivamente al dato en sus propios equipos, ¿no? Hemos pasado de que en el 2010 no había nadie, nada, vacío, o sea, digamos que no se analizaba el número. 2010, puedo decir que, no sé si fuimos los primeros, pero de los primeros fue Salva Maldonado con José Ángel Samaniego en el año 2008-2000, pero eso venía ya de antes con ellos, pero a partir de esto, pues yo pienso que poco a poco se ha ido creando una cultura de lo que es el análisis de datos en la Liga Española, pues que es más fuerte que en las otras competiciones, porque también la cultura del deporte es más fuerte aquí que en otras competiciones. Eso es así. O sea, no solamente la cultura del dato, también la cultura deportiva, ¿no? Y esto, yo que he estado en diferentes sitios por Europa, pues lo ves claramente. Es un aspecto que en España, a nivel deportivo, pues tenemos, es una fortaleza nuestra. Sí, sí. Y Luis lleva ahí con la federación, los máximos responsables llevan 2 congresos
de analítica de datos en baloncesto. O sea, yo no creo que haya ningún otro país de Europa que organice un congreso de análisis de datos para baloncesto. Pues el fútbol ya es otra historia, ¿no? El fútbol ya es... Pero baloncesto, vamos, seguro. Iban por la segunda y caerá la tercera el verano que viene. Seguro. Hay formación específica de análisis de datos. Estamos aquí nosotros, hay formación para especializarse en análisis de datos en baloncesto. O sea, hay interés, la gente sabe que tiene que formarse, los entrenadores lo saben, ¿no? Saben que tienen que manejar los directores deportivos también, ¿no? Es que veo que hay una pregunta por aquí, hay una duda, ¿no? En el chat que nos preguntan, bueno, cómo conseguir oportunidades en equipos de baloncesto. Yo creo que esto va a ser ahora un salto exponencial en muy breve, ¿no? O sea, va a haber demanda de... No sé si para que una persona esté dentro del staff, si a través de externalización del servicio y que haya empresas especializadas que sean proveedores de ese servicio a los clubs, no sé el modelo, no sé cuál es el modelo que va a ser, pero vamos, estoy convencido. Hay muchas figuras dentro de un club profesional que necesitan tener información basada en datos para tomar decisiones. Sí, en ese caso que tú comentas y también siguiendo a la pregunta de Adrián que nos la ha comentado, yo creo que estamos en un momento en el cual la industria del deporte en muchos niveles está no sufriendo, porque no es un sufrimiento, está disfrutando, está experimentando, mejor dicho, una serie de cambios que quizá no somos conscientes, que hasta dentro de unos años no vamos a ser conscientes de lo que está ocurriendo en el deporte desde un punto de vista global, en muchos ámbitos. Y yo creo que uno de esos ámbitos es la tecnología. Y, lógicamente, a medida que la tecnología evoluciona y se convierte en una herramienta mucho más accesible, el uso de esa tecnología, y en este caso replica con el dato, se convierte en algo mucho más habitual. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, Fran, en que no se trata solamente de una demanda por parte de los clubes, sino que también es una facilidad de acceso a unos servicios, de una tangibilidad de lo que se ofrece y de la aplicabilidad que tiene, que yo creo que es algo que es inevitable, la llegada del dato por muchas áreas. Es decir, tú antes estabas mencionando, Fran, los preparadores físicos. Hoy en día un preparador físico, yo creo que prácticamente todos usan los datos para analizar el rendimiento de los jugadores, y eso de una manera, si no es directa, es tangencial al 99%, afecta al rendimiento de un jugador en la cancha. Aspectos como la nutrición, aspectos como ciertos hábitos o comportamientos del deportista que después tienen una repercusión en la cancha de juego. Por lo tanto, sí, precisamente por eso desde Sporvis Lab nosotros lanzamos este máster y cada vez vemos que hay mayor oferta y mayor demanda por parte de los clubes, claro. Sí, después hay, a ver, una serie de barreras, ¿no? O sea, para que un preparador físico pueda tener acceso a datos y analice datos, normalmente necesitas los GPS, ¿no? Los Wimo, los Catapult, estos que es una tecnología cara. O sea, en general, normalmente las tecnologías de toma de datos que necesitaríamos nosotros normalmente son caras. Por eso solo las tienen, algunas de ellas solo están en NBA y en fútbol, ¿no? Otra vía que ya se están dando unos pasos por ahí es que sean los propios organizadores de las competiciones los que se ocupen de proporcionar por lo menos el dato en bruto a los equipos que forman parte de esa competición, ¿no? La liga, por ejemplo, ¿no? La liga de fútbol proporciona datos a los equipos que participan, o sea, datos de
digamos, estandarizados, ¿no? Que todos los equipos tienen acceso a los mismos datos. La Liga ACB, pues sí, está haciendo un esfuerzo, ¿no? O sea, hay una API para acceder al dato que yo creo, por ejemplo, Raquel, en Liga Femenina me parece que no tenéis esa facilidad que se puede tener en ACB, ¿no? Ya es por ejemplo, Raquel ya tiene una barrera de entrada importante al dato, ¿no? ACB proporciona pues un dato bastante limpio, un dato en bruto bastante limpio, bastante bien tomado, una forma de acceder al dato fluida y claro, eso lo proporciona la propia liga y es un adelanto. Si cada uno de los clubes tuviera que ocuparse de acceder a ese dato, sería inviable poder hacerlo. Entonces, al final el contexto y la cultura del dato, si todos vamos ayudando poco a poco, formaciones, congresos, el de Luis, cada vez más gente interesada en el dato, al final es como empujar para que haya más trabajo, para que los organizadores realmente sepan que tienen que dar información. Había en las retransmisiones de los partidos de baloncesto de los Juegos Olímpicos, había bastantes comentarios y tú veías en redes había muchísima menos información numérica de lo que estamos acostumbrados aquí en España al ver Euroliga y Liga ACB, ¿no? Muchísima menos. O sea, ni siquiera había en el panel en la tele, ni siquiera te ponían las faltas de equipo que llevaban en cada cuarto. Ni había algún otro dato que tampoco... Y al final la gente se daba cuenta de, joder, esto me lo dan en casa y ahora estoy viendo los Juegos Olímpicos y no me lo dan. Entonces, si vamos entre todos generando poco a poco, que yo creo que lo estamos haciendo bien, todo este contexto de que todo vaya evolucionando, de que realmente sirve el dato, hay muchas empresas no deportivas que utilizan el dato, es imprescindible el dato. Si nosotros lo vamos viendo igual que es en el camino en el que estamos, pues eso, cada vez habrá más trabajo, más... el espectáculo será mejor, disfrutaremos más y será mucho más competitivo todo. Raquel, te traslado la pregunta que le hacía antes a Luis. Al final en Perfumería Femenina jugáis Liga Femenina, pero también jugáis en Europa. Cuando salís fuera, ¿notáis también esa diferencia que comenta Luis? Bueno, respecto al uso del dato. A ver, eso para mí es más complicado conocerlo porque es cierto que cuando salimos fuera de los staffs rivales, pues a poca gente, sabes, tengo contacto para preguntar, pero es cierto que en cuanto a ver staff y jugadoras que se han ido cambiando, por ejemplo, de equipo, ¿no? Pues Maite Cazorla, que estaba aquí en Salamanca y después fue a Praga, hablando con ella, pues cada vez va creciendo un poquito por fuera esta cultura, ¿no? Y sí que, bueno, comentaba pues que se iban añadiendo personas al staff con diferentes tareas, pero ninguna específica del dato. Y opino igual que Luis y que Frank, que creo que somos que vamos a la cabeza en cuanto a esto, ¿sabes? En el uso del dato y el querer ir un pasito más allá en cuanto a la competición, ¿no? Y buscar esa ventaja de donde podamos sacarla. Pero creo que poco a poco todo el mundo va un poquito usando más, va creciendo. Y los jugadores, con los años, al final yo creo que vosotros tres lleváis mínimo una década, yo creo, bueno, igual Raquel es más joven, pero lleváis muchos años trabajando en baloncesto, aplicando el dato. ¿Cómo veis el feedback del jugador? Estamos hablando principalmente de la relación de la transferencia con el entrenador, pero ¿y el jugador? ¿Cómo lo veis en los últimos años y cómo recibe la información del dato el jugador? Yo creo que el jugador está más alejado del dato porque no necesita decidir, no necesita... son más jóvenes, muchas veces no tienen la inquietud por el... Algunos sí, o sea, hay jugadores que sí tienen... Pero en general yo creo que va...
La experiencia que tengo yo va mucho más enfocado a utilizar el dato como el acabar de convencer al jugador de lo que vamos a hacer o del plan de partido, que vamos por buen camino, que no que el jugador se interese por el rendimiento que tiene o por lo que hace en la pista. Y de hecho, no todos, es verdad que hay diferentes niveles, ¿eh? Hay jugadoras que buscan más y otras menos, pero una cosa a mí que me parece curioso es cuando a alguna jugadora le comento su porcentaje en tiro libre, por ejemplo, y muchas lo desconocen. Y creo que sí, que es algo que me sorprende porque al final es parte de tu día a día, ¿no? Que estás en tu trabajo y lo tienes ahí al alcance de tu mano. Entonces, creo que va un poco también con la persona, si le da importancia o no. Pues es un poco variable entre unas jugadoras y otras. Yo pienso que el dato al jugador se lo tiene que explicar muy bien, hay que explicárselo muy bien, igual que al staff también, o sea, hay que digamos, ser capaces de transmitir el dato de manera que se entienda al jugador aún más exagerado el tema. Es decir, hay que transmitir aquel dato que tú crees esencial o que tú crees que de una manera que lo entienda, seguramente acompañado del vídeo, ¿vale? Para que eso tenga un efecto positivo dentro de lo que es su rendimiento. No fuera caso que tenga el efecto contrario que tú estás buscando. Y eso es un poco peligroso a veces, porque dices, no, que es que sabes que es que no estás, yo qué sé, estás demasiado en las ayudas, ya solamente defender al suyo, ¿sabes? O sea, que no le ofrezcamos un dato que el jugador piensa, el jugador sí, pero el jugador al final piensa en lo que está haciendo él. O sea, el entrenador piensa en el grupo, el jugador también piensa en el grupo, pero piensa mucho más en en su papel, ¿no? En su parcela, en yo, pues en el yo, ¿no? Entonces, este dato que dentro del grupo se entiende, dentro del yo no se entiende tanto, ¿eh? Entonces, aquí el tema. Y una vez a un jugador mira, si logras, con la cantidad de tiros libres que tiras en una temporada, si incrementas un 5% tu porcentaje en tiro libre, es que vas a meter un punto más por partido. Eso es muchísimo. Y la respuesta fue, y mucho más dinero. Mejor explicación que esa no la hay, Esperad, yo creo que con eso ya. Sí. Llevamos ya pues más de una horita de webinar. Como sabéis, a los que nos estáis viendo en esta sesión, tanto Raquel como Luis, como Fran o como Rafa, que no puede estar hoy, son profesores en el máster de Basket Data Analytics. Y sí que es cierto que los temas que se están tratando aquí son temas que después tendrán mayor desarrollo y tendrán digamos que se verán con mayor enjundia porque al final tienen el objetivo de capacitar a la persona. Una de las ideas que tenemos al crear desde el Lab este programa es precisamente ayudar al desarrollo del baloncesto a través de la formación de personas, ni más ni menos. Por eso, si os parece, voy a ir haciendo un pequeño resumen, porque yo creo que ya podemos ir cerrando la sesión. Comenzamos la sesión hablando de la relación entre el analista de datos y el entrenador o director deportivo y cómo va de la mano el uso del dato en la relación entre ambos. Aquí surgió el término de transferencia. La transferencia es un término también muy utilizado en el entorno académico. Como sabéis, hay rectorados, vicerrectorados de transferencia, donde el objetivo es generar la relación más fluida y de mayor calidad posible entre la generación de conocimiento y la impartición de ese conocimiento. Y donde creemos también que hay una parte importante de habilidades de gestión. ¿Qué quiere decir eso? Que el analista de datos, la persona que está utilizando o generando información a través del dato en una entidad deportiva, no se tiene que preocupar solo de generar la mejor información posible, sino de que esa información llegue al entrenador, llegue al director deportivo, llegue al jugador, porque es importante eso. Y lo comentaba Luis y Fran en la sesión. El segundo apartado ha sido los dos bloques, construir el equipo versus desarrollar el rendimiento del equipo.
y cómo el uso del dato se aplica en ambas partes por igual, de una manera estratégica a la hora de construir el equipo. Y cómo aquí, Fran, tengo que hacerte un comentario, porque me ha gustado mucho tu frase, que ha sido que si se lleva a cabo una estrategia adecuada y se hace un seguimiento histórico del jugador y se define la estrategia del equipo, al final, a la hora de seleccionar un jugador, podrás elegir mejor al jugador que encaje bien en el equipo. Si entiendo bien, eso es lo que yo entendí de tu comentario. Y me resulta curioso respecto a muchos comentarios de entrenadores que sus expresiones suelen ser que los entrenadores están a disposición del jugador y que ellos lo único que hacen es generar un espacio para que el jugador se desarrolle su talento. Aquí la pregunta que os lanzo, permitidmela porque es pura curiosidad. ¿Vosotros creéis que el entrenador está al servicio de los jugadores o los jugadores están al servicio del equipo? Estamos al servicio del club y de ganar partidos. Claro, El equipo siempre está por encima. claro. El equipo siempre está por encima. Me gusta eso. Esa frase me la quedo, Raquel. Pues estábamos hablando efectivamente de cómo es construir un equipo y de cómo a la hora de crear una estructura de equipo es importante el uso del dato y después los diferentes factores que se aplican en el desarrollo del rendimiento, el desarrollo del talento y la maximización del rendimiento dentro de un equipo a través del dato. Después hemos bajado un poquito a lo que son las categorías de base, también es algo importante, y cómo los datos se pueden aplicar en el desarrollo del talento en los jugadores jóvenes. Aquí yo creo que es un tema tremendamente interesante. Desde mi punto de vista, yo creo que con la metodología adecuada, el desarrollo del talento en un jugador la mejora puede ser más que notable. Y bueno, y aquí yo creo también que la educación, en este caso, no solamente tendría que enfocarse en los entrenadores o en los directores deportivos, sino también en las familias y en los propios jugadores. Y que ellos vean el dato como una herramienta de mejora, no como una herramienta descriptiva de su rendimiento, que yo creo que es donde puede caer el problema. Y con eso yo creo que hemos ido ya avanzando a después aspectos más de sector, de cómo creo que es muy bonito y creo que también tenemos que estar muy satisfechos de identificar a España como un país donde a nivel el nivel de baloncesto mejora y el uso del dato en el baloncesto en España mejora de esta manera y somos líderes. Y yo creo que con eso más o menos cerraríamos el webinar. No sé, aparte de daros las gracias por asistir a este webinar de nuevo, no sé si se nos queda algo, no sé si queréis añadir algo más a la hora de cerrar la sesión. Pues que se nos anime la gente, que el programa que tenemos montado está hecho con mucho cariño, con mucho mimo, con mucho detalle, muy bien engarzado, muy bien estructurado. Profesores, porque aquí solo hay 3, pero hay muchos más, con un área de baloncesto, de tecnología, de sports management, después de masterclass que nos van a hablar de muchos aspectos diferentes relacionados con el deporte, con la industria, con los datos, con la preparación física, la nutrición, con el emprendimiento. O sea, es que tenemos un fin de semana presencial en Madrid con un montón de charlas también de primer nivel y con 2 partidos para ver. Que está muy bien montado todo, de verdad. Está muy, muy bien montado. Es ya la 2ª edición y que se nos anime la gente a acompañarnos. Pues así es. No puedo más que secundar la moción, Fran, animaros a participar en el máster, a disfrutar del máster. Pensad que el concepto de laboratorio, nosotros también somos un equipo, lo que queremos es generar esa transferencia con todos vosotros y entre todos nosotros, y entendemos que si nosotros mejoramos, vosotros mejoráis. Vale, nos dais un comentario, no es una pregunta, disculpa, ahora te respondemos en privado. Y nada más, Raquel, Luis, Fran, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Estamos en contacto y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.